Sura Al-Haqqa, la realidad. Un nombre que es en sí mismo un impacto, no una realidad cualquiera, sino la realidad inevitable, el suceso que todo lo define, que todo lo juzga y ante el cual no hay escapatoria. A lo largo de esta poderosa sura seremos testigos de cómo esta verdad se manifestó en la historia, cómo se manifestará al final de los tiempos y, de forma crucial, cómo se nos revela hoy a través de un mensaje final e inalterable. Comenzamos este viaje con esta primera parte de la sura que agrupa las ayas 1 a la 12, donde se tratan lecciones del pasado. La sura comienza con un golpe seco, una sola palabra que lo cambia todo, Al-Haqqa. ¿Qué es? La sura nos lleva de inmediato a un viaje por la historia, a las ruinas de civilizaciones arrogantes que, como nosotros, creyeron que podían negar la realidad. Aya 1. La realidad inevitable. La palabra al-haqqa procede de haq, que significa verdad, derecho o aquello que debe cumplirse. En árabe se dice haqqa alayhim al-adab, el castigo recayó sobre ellos con justicia. Aquí al-haqqa nombra la verdad absoluta, el suceso que no puede negarse ni evitarse. La aya es solo una única palabra, una frase suspendida. El Corán abre así con un golpe seco, que deja al oyente expectante. ¿Qué es esa realidad que se aproxima? Una sola palabra y todo queda en silencio. Empieza el juicio de lo inevitable. Aya 2. ¿Qué es la realidad inevitable? Tras el golpe de Al-Haqqa, llega la pregunta que aviva la expectación. Ma Al-Haqqa. La forma ism fa'il, Al-Haqqa, sugiere inmediatez. No es un futuro lejano, está a la vuelta de la esquina. Aquí se insinúan dos realidades que todos los profetas advirtieron. Por una parte, castigo mundano colectivo a la nación que rechaza al mensajero presente entre ellos, como el diluvio, el viento devastador. Por otra parte, Yawm al-Qiyamah, juicio universal definitivo. Para los de Quraysh, ambas advertencias se estaban cumpliendo, los castigos visibles en este mundo y el juicio final en la otra vida. Este enfoque deja claro que cuando el Corán narra episodios de combate o castigo, como en los que aparecen en la sura At-Tawbah, no están estableciendo una norma de guerra eterna, sino relatando juicios divinos específicos de un momento histórico concreto. La pregunta aquí no busca información, te coloca frente a lo inminente. Si la realidad se acerca, ¿en qué lado quieres encontrarte cuando llegue? Aya 3. ¿Y qué te hará comprender qué es la realidad inevitable? Como ya hemos visto en otras suras, la expresión ma adraka significa literalmente ¿qué podría siquiera darte una idea? Una pregunta retórica que Allah utiliza para subrayar que solo Él conoce la magnitud de lo que se describe. El estilo recuerda a al-qari'a, ma al-qari'a, wa ma adraka ma al-qari'a. Una repetición que sacude al oyente. Al-qari'a es el gran estrépito, el estruendo final del fin del mundo que abrirá el comienzo de la resurrección. Mientras que al-qari'a evoca el impacto que despierta la creación dormida, Al-Haqqa representa el resultado de ese despertar, la verdad plena que se cumple y que nadie podrá negar. Lo que se aproxima no es metáfora ni visión, es la realidad misma haciéndose presente. Aya 4. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. Thamud y Ad desmintieron el estruendo final. Dos civilizaciones poderosas, Thamud y Ad, negaron la advertencia de sus profetas. Ellos también fueron prevenidos sobre Al-Qari'a, el gran estruendo, como si el cielo y la tierra llamaran a la puerta de sus casas. Imagina el sonido, el viento rompiendo, la piedra cayendo, la tierra temblando, un golpeteo constante e imposible de ignorar. Negaron esa realidad, la convirtieron en burla, hasta que el sonido que despreciaban se convirtió en su último sonido. Cuando el aviso celestial se repite una y otra vez, ¿cuántas veces puede el corazón seguir fingiendo que no lo oye? Aya 5. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية.
En cuanto a Zamud, fueron destruidos por la rebelión desbordada. La palabra taghía proviene de taghiyan, rebelarse, sobrepasar los límites. Puede significar que Zamud pereció por su propia rebeldía, o que fue destruida mediante una fuerza que también se rebeló, una naturaleza desatada. El viento, la tierra y el agua, normalmente sometidos por el Creador, se liberaron contra ellos, como si el orden entero de la creación se rebelara ante su arrogancia. Su desobediencia rompió la armonía y la creación misma respondió con el mismo exceso que ellos sembraron. Aya 6. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. Y en cuanto a Ad, fueron destruidos por un viento helado, violento y desbordado. El pueblo de Ad fue aniquilado por un viento que el Corán describe con dos palabras temibles, Sarsar y Atiyya. Sarsar evoca un viento gélido que golpea una y otra vez. Su sonido mismo repite el impacto. Cada ráfaga corta y vuelve a cortar, congelando hasta los huesos. Atiyya significa que sobrepasaba todo límite, atravesaba muros, invadía hogares, ningún refugio podía detenerlo. El viento, normalmente portador de vida, se convirtió en instrumento de muerte. Aquellos que se creían invencibles fueron deshechos por el soplo invisible de su Señor. Aya 7. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. Él sometió aquel viento contra ellos durante 7 noches y 8 días continuos, hasta que viste a su pueblo tendido en el suelo como troncos huecos de palmeras caídas. Allah sometió, Saharaha, ese viento. No soplaba al azar, sino dirigido como un ejército obediente, golpeando solo a los culpables. Durante 7 noches y 8 días la tormenta no cesó, un castigo prolongado, preciso, implacable. La palabra Husuman significa que arrasa y borra toda huella. Nada queda salvo el silencio. Cuando todo acabó, los cuerpos yacían por doquier, retorcidos, vacíos, como troncos de palmeras huecas, antes erguidos y orgullosos, ahora sin vida ni raíz. Aya 8. فهل ترى لهم من باقية. ¿Acaso ves que haya quedado de ellos algún resto? La pregunta es retórica y demoledora. ¿Queda alguien? El término baqiya implica una sola alma, una huella, una sombra. Nada, ni el eco de su civilización. Incluso el paisaje personificado mira alrededor y no encuentra sobrevivientes. Así el Corán muestra el final total de la arrogancia, un mundo que ya ni recuerda los nombres de quienes lo desafiaron. Los poderosos de ayer desaparecieron sin dejar siquiera polvo con memoria. Aya 9. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. Y vinieron Faraón, los que le precedieron, y las ciudades volcadas, cargando su gran falta. Aquí se amplía el cuadro, no solo Ad y Tamud, sino también Faraón, las naciones anteriores, y las Mu'tafikat, los pueblos dados la vuelta, como el de Lot. Todos cometieron la misma Khati'a, un error que no es de intelecto, sino de arrogancia moral, de invertir la verdad hasta hacer la mentira. Cada una tuvo su propio tipo de vuelco, del corazón, del cielo o de la tierra. Cada época tiene sus faraones y sus ciudades invertidas. El error se repite cuando la soberbia no aprende de la historia. Aya 10. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. Desobedecieron al mensajero de su Señor, y él los aferró con un agarre que fue creciendo sin cesar. Akhadahum akhdatan rabiyah, un agarre que aprieta y sigue apretando. Allah no los destruye de golpe, sino que el castigo crece como un puño que se cierra lentamente hasta quebrarlo todo. Así fue el destino del faraón. El agua les envolvió y siguió oprimiendo hasta que no quedó aliento ni soberbia. Cuando la advertencia se ignora, el agarre de la justicia divina no se suelta, solo aprieta más. Aya 11. إنا
فلما طغى الماء حملناكم في الجارية. Cuando el agua se desbordó, os llevamos a bordo del navío. Taga el ma', el agua se rebeló. Describe el diluvio de Nuh alayhi salam, cuando las aguas rompieron su límite. Allah dice, os llevamos, no los llevamos, recordándonos que la vida humana actual desciende de los creyentes que se salvaron con Nuh. No significa que toda la humanidad fuera aniquilada, sino que la civilización que le negó fue barrida por completo. El arca no fue solo un rescate físico, sino el inicio de una nueva etapa humana, testigo de que la misericordia siempre sobrevive al juicio. Aya 12. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. Para hacer de ello un recordatorio para vosotros y para que lo retengan oídos atentos. El arca no fue construida para toda la humanidad, sino para que toda la humanidad recordara. Nuestra existencia misma es un testimonio de aquel rescate. Descendemos de quienes Allah salvó de entre los incrédulos de su tiempo. El diluvio no es un mito antiguo, sino una advertencia viva, una lección eterna de misericordia y justicia que nos alcanza generación tras generación. Pero no todos escuchan igual, solo los oídos atentos. Udun wa'iya, guardan y comprenden. Algunos oyen un cuento, otros perciben en él la voz de su creador. Y así, el diluvio se convierte en un recordatorio eterno. La historia nos muestra que la realidad siempre llega, pero la advertencia no termina aquí. La sura da un giro monumental, trasladándonos de los juicios del pasado a la escena final, el día en el que no será una nación, sino toda la creación, la que se enfrente a la realidad.